El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Nueva cúpula militar está integrada por expertos en táctica militar. En medio de reconocimientos salen los militares que hicieron posible la firma del acuerdo de paz. Hostigamiento a estación de policía en Tibú, norte de Santander. Fue atacada con explosivos. No hubo uniformados heridos. Acusan al ELN. Procuraduría entrega más de 1.500 procesos a la Justicia Especial de Paz. 650 de los casos están relacionados con falsos positivos. Gobierno advierte que 183 municipios están en riesgo de reclutamiento de menores por grupos armados. Infección respiratoria aguda es la enfermedad que más cobra vidas en los menores de 5 años, denuncia el Instituto Nacional de Salud. 8 días bajo el agua cumplen los habitantes de Vigía del Fuerte y Murindó en Antioquia. La inundación es del 80%. Se cumplen 2 meses del paro de estudiantes de las universidades públicas y no se ve un pronto acuerdo en el camino. No ceden protestas en Francia. Estudiantes se oponen a reforma educativa de gobierno Macron. El Napoli con David Ospina busca clasificar a octavos de final de la Champions League frente al Liverpool en el partidazo de la jornada. Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré saldrán de River Plate. Podrían ir a China y a España. Y en entretenimiento, uno de los íconos musicales de Francia llega a Colombia convertido en ballet y les contaremos por qué los famosos 14 cañonazos se despiden de su formato original. Con Gina Acuña y Camilo Barreto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. El próximo martes, en ceremonia especial, asumirá funciones la nueva cúpula militar anunciada en las últimas horas por el presidente Iván Duque. Expertos en temas de seguridad elogiaron la experiencia de los altos oficiales en táctica militar. Entre sus desafíos está el desmantelamiento de las disidencias, las bandas criminales, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y, por supuesto, el tema de Venezuela. En medio de reconocimientos por su papel jugado en el acuerdo de paz que puso fin al conflicto con las FARC, se va una cúpula que hizo historia. La nueva cúpula militar está integrada por el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, general Nicasio Martínez, comandante del ejército, vicealmirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y el general Óscar Ateortúa, nuevo director general de la Policía Nacional. Para expertos en temas de paz y seguridad, el nombramiento de esta nueva cúpula está alejado de la política y sus integrantes tienen una amplia experiencia en táctica militar. Manda el mensaje es que va a haber mucho operativo en tierra, mucho operativo militar. Lo segundo es que es una cúpula que más o menos guarda la coherencia con la anterior. Muchos esperaban un remesón del uribismo para acabar con todo lo que quedaba de Santos y creo que se preserva la institucionalidad. Ávila aseguró que esta nueva cúpula militar cuenta con todas las capacidades y méritos para ejecutar la política pública anunciada por el presidente Iván Duque. Disidencias de las FARC, Clan del Golfo y el tema dramático de Venezuela. Analistas en materia de seguridad coincidieron en reconocer el trabajo realizado por la cúpula saliente que acompañó la transición con el nuevo gobierno. Escala la tensión entre Estados Unidos y Rusia luego de que el Kremlin enviara una escuadrilla de aviones a Venezuela, que incluye 2 bombarderos nucleares. Ante las críticas recibidas por Estados Unidos, Rusia las calificó de inapropiadas y más viniendo de un país que podría alimentar a toda África con la mitad de su presupuesto de defensa. Los 2 bombarderos rusos que llegaron este lunes a Venezuela y que fueron enviados por el gobierno de Vladimir Putin enfurecieron a Washington. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo calificó de inaceptable el envío de dichos aviones, capaces de transportar 12 cohetes de crucero y hasta 40 toneladas de bombas. Los rusos y los venezolanos deberían ver esto por lo que es: 2 gobiernos corruptos derrochando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras su pueblo sufre. Por su parte, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, rechazó las declaraciones de Estados Unidos y las calificó de muy poco diplomáticas. Está fuera de lugar que un país que con la mitad de lo que gasta en defensa puede alimentar a toda África haga esas declaraciones. Según el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, los aviones que aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía son para garantizar la defensa de su país ante un eventual ataque. Esta incluye maniobras militares y vuelos operativos combinados. Alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, el mayor cartel de drogas, se quedó solo al frente de esa organización criminal por los fuertes operativos de la fuerza pública en su contra. El otrora poderoso hombre del Clan Úsuga enfrenta una profunda división interna por su deseo de acogerse a la justicia. Los golpes asestados a la dirigencia del Clan del Golfo tienen aislado a alias Otoniel,
quien quedó solo al frente de esta organización que opera en 230 municipios del país con 50 estructuras independientes dedicadas principalmente al narcotráfico, la extorsión y la minería criminal. El Clan del Golfo tenía una junta directiva que eran 5 personas, entre esos estaba Inglaterra o estaba Martín, y todos cayeron por esa guerra interna entre ellos, por delaciones a la fuerza pública. Actualmente Otoniel es el único de los 5 que queda libre, que está manejando el Clan del Golfo. Pero como no se ha concretado el sometimiento a la justicia, hay una división interna. Esa posibilidad de acogerse colectivamente a la justicia es la que los tiene una profunda división. Ministro, pero de pronto alias Otoniel puede hacer un plan de sometimiento a la justicia. Es posible, yo diría que es lo que más conviene, porque de lo contrario de enfrentarse a las legítimas fuerzas del Estado, en una confrontación podríamos tener un muerto en desarrollo de operaciones militares. Asegura el director de la Fundación Paz y Reconciliación que la tregua unilateral anunciada este fin de semana carece de sentido, pues asegura que esa banda criminal continuará con el narcotráfico y la extorsión. Una semana cumplen bajo el agua los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó en Antioquia. Yusi, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de los damnificados? Hola Camilo, buenas tardes. Estos damnificados tienen el 80% del pueblo inundado. Deben movilizarse en canoas, en lanchas, pues no solamente las calles están anegadas, sino también las viviendas e incluso la institución educativa. Hacen un llamado urgente para que reciban ayudas, especialmente para los niños que en este momento ya presentan algunas enfermedades. Tenemos una calamidad pública en nuestro municipio, donde se encuentra Vigía todo inundado con su institución, incluyendo los corregimientos y la vereda. Este es el llamado de alerta que hace la personera de Vigía del Fuerte. Lo hace montada sobre una canoa porque el pueblo lleva 8 días inundado en un 80% tras el desbordamiento de los ríos Atrato, Murrí y Arquía. Advierte que las lluvias no cesan y tienen en riesgo a la población. En este momento hay una alerta roja porque el río ha seguido creciendo y necesitamos realmente que el DAPAR haga presencia o que mande las ayudas rápidamente. En un recorrido en lancha se evidencia la magnitud de la emergencia que también inundó cultivos e instituciones educativas. Los cerca de 1.800 damnificados aún esperan ayudas. Estamos esperando el reporte oficial del municipio como tal, de la Oficina de Gestión del Riesgo y de la Alcaldía de Murindó también para que miremos cómo podemos apoyar. El municipio de Murindó vive una emergencia similar. Tenemos alrededor de 674 familias afectadas, 2.372 habitantes afectados por inundaciones. Aún sigue la inundación en este municipio. La alerta naranja por lluvias se extiende a municipios de Antioquia ubicados cerca a los ríos Atrato, Magdalena y Cauca. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, a las 12:08 del mediodía hay conmoción en el municipio de Envigado, en donde en las últimas horas fue encontrado el cuerpo sin vida al interior de una vivienda de un reconocido abogado. Entre tanto, hay preocupación entre las autoridades porque con 2.017 casos, Antioquia es el departamento con mayor índice de muertes violentas del país. También en Medellín se han presentado 577 casos, 36 muertes más con respecto al año anterior. En esta vivienda del barrio La Magnolia de Envigado vivía solo el abogado Carlos Alberto Builes, de 51 años. Fueron los fuertes olores que salieron de la vivienda un par de días los que alertaron a sus vecinos. El hombre estaba en alto grado de descomposición, por eso el olor tan fétido que se pudo establecer y que a raíz de esto pues fueron los habitantes del sector los que llamaron a la policía. El abogado era reconocido por su labor en este municipio, en donde hay conmoción entre compañeros y conocidos. Autoridades ya iniciaron la investigación del caso. Entre tanto, en Medellín hay un aumento en la cifra de homicidios. Hasta la fecha se han presentado 577 muertes violentas, que con respecto a la misma fecha del año 2017 de 541 casos, aumentó en 36 muertes. De ellas, 537 son hombres y 40 mujeres. Justamente también en el municipio de Envigado hay polémica por una fiesta de Navidad que se realizó al interior del hospital Manuel Uribe Ángel, muy cerca de la unidad de urgencias y también donde se encontraban algunos pacientes hospitalizados. El
sonido de la música a un alto volumen causó indignación entre los pacientes y sus familiares que los acompañaban en la unidad de urgencias del Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado, Antioquia. Muy incómodo, pues no solamente estando en la diálisis, sino estando también como paciente en una urgencia, si yo escuchando una bulla es incómodo, o sea, sería, pues para mí, incómodo porque pues, para la gente alegre, contenta y que se aliviada, pero uno enfermo y escuchando una bulla de una orquesta, muy incómodo. Se trataba de una fiesta organizada por el hospital para sus empleados en el último piso de la zona de parqueaderos. La celebración causó polémica entre otros pacientes de este centro asistencial. Sí, es de pronto un poco incómodo el alto volumen tan cerca de un lugar de urgencias porque hay obviamente personas delicadas. Pese a que las directivas del Hospital Manuel Uribe Ángel fueron contactadas, no se pronunciaron. Solo lo hicieron a través de un comunicado en el que explican que se trató de un evento de reconocimientos y agradecimientos a sus funcionarios dentro del programa de estímulos e incentivos por las labores desarrolladas en el año 2018. Hay que decir que esta fiesta en el hospital ya se hizo viral en redes sociales. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia, feliz tarde. Yusi, feliz tarde, gracias. 30 días de cárcel ordenó un juez de Armenia para la representante legal de la EPS Comeva ante el desacato de una orden de tutela que ordenaba suministros farmacológicos a una paciente con afección coronaria. 11 años tenía la hija de María Lucely Ramírez cuando fue trasplantada de corazón. Hoy, 10 años después y luego de muchos percances por la inasistencia médica y farmacológica de su EPS, la madre logró que un juez penal con control de garantías en Armenia fallara a su favor un desacato de tutela que ordena 30 días de prisión a Ángela María Cruz, representante legal de la EPS Nacional Comeva. Este año fue el tope, porque yo solicité desde mayo los controles para la Cardiovid de Medellín, donde fue realizado el trasplante de mi hija, y las órdenes para exámenes, y fue imposible. Según María Lucely, su hija, quien fue intervenida a la edad de 11 años, debe desde entonces recibir atención prioritaria de 4º nivel. Yo requería el control, mira, era el control y unas órdenes de exámenes y la medicación, porque si no tenemos la medicación, tenemos problema que haya un rechazo del paciente al injerto. Por ahora se espera que luego de la orden judicial, María Alejandra Valencia Ramírez, hija de María Lucely, reciba al fin su tan solicitado tratamiento médico. Hoy se cumplen 2 meses del paro de estudiantes y hasta el momento no hay un acuerdo con el gobierno. Algunas universidades decidieron reprogramar el semestre, pero de no levantarse el cese de actividades estaría en riesgo de cancelarse. En los 2 meses que lleva el paro de estudiantes de universidades públicas, 3 recintos educativos decidieron reprogramar los semestres: la Pedagógica de Bogotá, la Nacional y la Universidad Distrital. En promedio iniciarían clases a inicios de enero para poder culminar en marzo, pero de continuar el cese de actividades estaría en riesgo de cancelarse. Se tendría que cancelar el semestre y sería un perjuicio para todos. Pensemos también en eso. Actualmente, Ministerio de Educación y universitarios adelantan una mesa de concertación. El punto de discusión sigue siendo la base presupuestal para las universidades. Esos son todos los recursos que requieren las universidades como mínimo para abrir los siguientes semestres. En los 60 días de paro, los estudiantes han realizado 10 marchas y se espera que este jueves hagan otra movilización. Al regresar a CMI Emisión del Mediodía les contamos los más de 1000 casos de falsos positivos que la Procuraduría le entrega a la Justicia Especial de Paz. Dramático caso de agresión entre primos. Menor de 13 años atacó a su familiar de 10 con arma de fuego. Una imprudencia habría causado otro aparatoso accidente en Vías del Valle que dejó como saldo más de 20 personas lesionadas y un muerto. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este accidente? Hola Camilo, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Los detalles que han entregado hasta el momento las autoridades es que uno de los automotores intentó adelantar por una zona prohibida e invadió el carril del otro vehículo, causando este accidente que puso en riesgo la vida de más de 20 personas. El accidente se produjo en la vía Cali-Buenaventura a la altura del sector de Lobo Guerrero entre una camioneta y un bus de servicio intermunicipal. En el hecho perdió la vida un hombre identificado como José Javier Concha y más de 20 personas resultaron heridas. Bueno, tenemos una persona fallecida, que de acuerdo a la información que se tiene es el conductor de la camioneta. Se valoraron 20 personas en centro hospitalario y fueron trasladadas 5 personas a centro asistencial. La principal hipótesis del siniestro sobre la vía al mar que
manejan las autoridades es de una posible imprudencia del conductor del vehículo particular. Pues al parecer este accidente fue por una imprudencia del conductor de la camioneta que invadió el carril de la buseta. Entre los lesionados, 3 permanecen bajo estricta vigilancia médica. Tenemos 3 complicados, con trauma cervical y trauma neumotórax a presión y un trauma craneoencefálico severo. Con este accidente ya son 2 los aparatosos incidentes que han cobrado la vida de 10 personas en las últimas 48 horas sobre distintos corredores viales del departamento. Y precisamente a esta hora en el municipio de Calima, el Darién, se le rinde un homenaje a las 9 personas que murieron en la vía Buga-Buenaventura en el accidente del fin de semana. Y también mañana estarán realizando una campaña de prevención vial en 21 municipios del departamento del Valle. Información desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Ante la decisión del Consejo de Bogotá de aprobar un proyecto para que antes de 2040 el transporte público opere con motores eléctricos, expertos aseguran que la capital sí está preparada para dar este cambio en la movilidad. La plenaria del Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo con el que se busca mejorar la calidad del aire promoviendo la utilización de vehículos que produzcan 0 emisiones de gases. Ese proyecto de acuerdo, que es histórico, lo primero que promueve es la masificación de la movilidad eléctrica en la ciudad y la implementación de políticas que ayuden a promover las tecnologías limpias. Expertos en vehículos eléctricos señalan las bondades de estos carros, aseguran que tienen buena autonomía para viajar fuera de la ciudad. Un carro eléctrico tiene mucha potencia. Este vehículo tiene 215 caballos de potencia, que se asemeja a un motor de 2.5, 2.8, ¿cierto? Otra ventaja es la regeneración. Estos vehículos tienen un freno regenerativo que le permite a uno recargar la batería. Aquí en Bogotá ya hay más de 4 puntos o 5 puntos de carga rápida, ¿cierto?, que le instala la empresa de energía, Codensa. En Medellín tiene muchos puntos, más de 30 puntos de carga. Ahora el proyecto de acuerdo pasa a sanción del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Gran consternación vive una familia de Manizales. Un niño de 13 años atacó con arma de fuego a su primo de 10 años. El menor está en cuidados intensivos. La policía de Manizales investiga lo sucedido entre 2 menores quienes, según las autoridades, se encontraban jugando solos en la casa y uno de ellos encontró un arma de fuego bajo un colchón. Lamentablemente nos encontramos realizando una investigación de un hecho lamentable que sucede en la ciudad de Manizales, en donde 2 menores de edad, de 10 años y primos entre ellos, se encontraban solos al interior de una vivienda. Estos menores tienen acceso a un arma de fuego. Uno de ellos logra manipular los elementos de disparo e impacta gravemente en el pecho a su primo menor de 10 años también. La madre del menor dice que no sabe qué pasó y que solamente le pide a Dios que su hijo se recupere. No sabemos. No, tenemos que mirar todo eso y concientizarnos, sí, de verdad, con quién vivimos. Por ahora el niño se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras que su primo fue llevado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay polémica por un proyecto del distrito que busca construir una alameda para conectar el Parque Simón Bolívar y el Parque El Virrey, atravesando 11 barrios de Bogotá. Los habitantes advierten que serán los nuevos desplazados urbanos. El distrito responde. Estos avisos decoran las ventanas de 11 barrios de la localidad de Barrios Unidos. La protesta es en contra del proyecto de renovación urbana del distrito denominado Alameda Entre Parques. Comprende la afectación de 11 barrios, es decir, el 25% de la totalidad de esta localidad, que son 44 barrios. Se trata de un corredor ecológico de 3.5 kilómetros de longitud que atravesaría la localidad para conectar el Parque Simón Bolívar, el Canal Río Negro y el Canal El Virrey. Que vamos a ser desplazados prácticamente por un proyecto mal elaborado, porque si bien el desarrollo de la ciudad de Bogotá lo queremos todos, pero no a costa de tumbar las casas. Serían alrededor de 6.000 predios afectados en los barrios La Patria, San Martín, Santa Sofía, Juan 23, 11 de noviembre, La Aurora, Los Alcázares Norte, Los Alcázares, La Merced Norte, 7 de agosto y La Paz. Que esto afecta a más de 1.000 familias en todo el área. El decreto nunca fue socializado. El distrito le salió el paso a la polémica, asegurando que el proyecto está en formulación y que su ejecución es incierta. Esta administración deja la norma que permitirá ejecutar el proyecto urbanístico a futuro. Los ciudadanos pueden ampliar la información en la empresa de renovación urbana.
La Procuraduría le entregó 1.588 procesos a la Jurisdicción Especial para la Paz que estarían relacionados con el conflicto armado. Más de 500 casos corresponden a falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El Procurador General de la Nación le remitió los casos a la JEP para que la entidad inicie su revisión. 650 muertes presentadas ilegítimamente como bajas, 23 atentados, afectaciones a la libertad personal, 21 daños, sufrimientos físicos o psicológicos y 17 conductas por determinar. Los procesos en su mayoría tienen que ver con falsos positivos. Los casos de Soacha, el caso de la BRIM 15, del Batallón Santander, los casos de la Popa, los casos relacionados con el Gaula Casanare. Por su parte, la JEP destacó la entrega de estos informes. De los cuales ya se ha priorizado un caso que adelanta a la sala sobre todo el fenómeno en todo el país de ejecuciones extrajudiciales. De otra parte, el procurador se refirió al caso de alias El Paisa, quien es buscado por las autoridades para dar con su paradero. Esa es parte de la burla. Nosotros no podemos permitir que aquí se incumplan las normas. La fortaleza de una jurisdicción viene de la mano de exigirle a quienes se someten a ella el cumplimiento de la verdad. Los casos entregados por la Procuraduría están comprendidos entre 2006 a 2017. Última hora en CMI. Mucha atención, el juez que lleva el caso Odebrecht acaba de denunciar que es víctima de seguimientos y persecuciones ilegales. La denuncia la hizo durante la audiencia que se adelanta contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Daniela, buenas tardes, detalles. Hola Gina, buenas tardes. Pues mucha atención porque el juez de conocimiento número 21 durante la audiencia del expresidente de la ANI, justamente Luis Fernando Andrade, donde se estaban descubriendo todas las pruebas por parte de la Fiscalía y de la Defensa que serán llevadas a juicio, pues denunció que está siendo víctima de seguimientos ilegales y asegura que lo deja en conocimiento público porque cuando fue esto presentado, estas pruebas, dice él, presentadas a la Fiscalía, pues no se han puesto atención. Dice que no solamente él es víctima de seguimientos ilegales, sino también su familia. La seguridad de los funcionarios de este servidor y de los funcionarios del juzgado 25 parece que no se hiciera ninguna mención al respecto cuando ya hemos visto situaciones bien preocupantes, seguimientos a este servidor, no sé qué le siguen, tengo una familia normal, conformada recientemente, pero sí los seguimientos se han hecho evidentes. Pues estas son las graves denuncias que ha hecho el juez, recordemos, 21 de conocimiento durante esta audiencia. Después de hacer estas declaraciones y de poner en conocimiento de los medios los seguimientos a los que está siendo, dice él, sometido, pues aseguró que no pues estarán más los medios de comunicación presentes durante el juicio de Luis Fernando Andrade. Por ahora es toda la información desde los juzgados de Palo Quemado. Daniela Morales en CMI, La Noticia. Controversia por aumento de impuestos a movimientos financieros y vivienda en reforma tributaria. Ataque con explosivos a estación de policía en Tibú, norte de Santander. No hubo uniformados heridos. Infección respiratoria aguda, principal causa de muerte de menores de 5 años. 183 municipios están en riesgo de reclutamiento de menores por grupos armados. Tiroteo frente a Catedral de Sao Paulo. Van 5 muertos. No ceden protestas en Francia. Estudiantes se oponen a reforma educativa de gobierno Macron. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. Más de 100 proposiciones se discuten en reunión de gobierno y ponentes de ley de financiamiento. Aumento de impuestos a los movimientos financieros y la vivienda es lo que genera más controversia. Freddy, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues en pocos minutos empieza la reunión entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda con los ponentes del proyecto de la Ley de Financiamiento para lo que será la construcción del informe de ponencia que se pondrá a consideración ya de las plenarias tanto del Senado y la Cámara de Representantes, donde se buscan alternativas de financiamiento para el próximo año. Pues entre los puntos que están sobre la mesa está una sobretasa del 2% a la venta de vivienda que ha generado gran oposición por parte del sector privado y de alguna
algunas familias colombianas, además de gravar con más impuestos a los movimientos financieros como tarjeta débito y crédito, iniciativa que sería retirada del proyecto según algunos partidos políticos. Así lo destacan algunos senadores. Con más de 100 proposiciones inició la reunión entre el Gobierno Nacional y los ponentes del proyecto de la Ley de Financiamiento. Una de las preocupaciones es gravar con masiva a los movimientos financieros como la tarjeta débito y crédito. Ya hay voces para retirar esta propuesta. Cuando yo retire plata del cajero, normalmente se cobra una comisión, pongámosle 1.900, a esos 1.900 usted tiene que aumentarle el IVA que debe ahora pagar. Eso va prácticamente a desestimular la bancarización. Por el lado del sector de la construcción preocupa la sobretasa del 2% a la venta de vivienda nueva y usada. Esperamos que el sector el próximo año crezca alrededor de un 4,5 a un 5%. Este año cerramos alrededor del 3,2%, con un último trimestre en el 4,3%, pero esperamos que el otro año no esté por debajo del 4,5% el crecimiento consolidado del sector constructor. Otro de los puntos que también preocupaba a los colombianos y a diferentes sectores sociales son los mayores impuestos a los contratos por prestación de servicio, donde ya hay un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda y los ponentes para retirar esta iniciativa. Me despido desde el centro de Bogotá. Freddy Gómez, MI La Noticia. Freddy, muchas gracias. Nuevo hostigamiento a una estación de policía en Tibú, norte de Santander, donde no dejó uniformados heridos y autoridades responsabilizan a guerrilleros del ELN. El ataque con explosivos y ráfaga de fusil se registró esta madrugada contra la estación de policía del municipio de Tibú. También varias viviendas resultaron afectadas. El departamento de Norte de Santander rechaza cualquier acto de violencia, especialmente ayer en la población de Tibú en horas de la madrugada, un lanzamiento de un artefacto explosivo. En este momento tenemos a todo nuestro personal sin ninguna situación, algunos daños materiales. Seguimos trabajando en coordinación con las fuerzas militares para poder establecer quién fue el que realizó este acto terrorista. A estos hechos se suma el de 2 militares y 2 campesinos que resultaron gravemente afectados por artefactos explosivos sembrados por grupos ilegales para proteger los cultivos ilícitos en el Catatumbo. Estas minas con efectos indiscriminados sobre las personas han sido instaladas en campos y en potreros que son de uso por parte de las comunidades campesinas. En un comunicado, la Policía de Norte de Santander rechazó los actos violentos contra la fuerza pública. Con este es el segundo ataque a la policía en esa población, donde hace presencia el ELN, EPL y disidencia de la FARC. Y el director general de la policía se acaba de pronunciar sobre el ataque a la estación de la institución en la región del Catatumbo. Didier, buenas tardes. Camilo, muy buenas tardes. Aquí en el Ministerio de Defensa, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Nieto, acaba de confirmar que los policías que estaban en la estación de Tibú y los habitantes de las casas vecinas resultaron ilesos a este ataque con explosivo. Ha señalado que en este momento están haciendo todas las investigaciones para determinar la autoría posiblemente de la guerrilla del ELN allí en el Catatumbo. Eso fue en Tibú. Únicamente tenemos una afectación de algunos vehículos, al parecer fue una granada de fragmentación que lanzaron a un parqueadero de la estación de policía, pero afortunadamente no tenemos ninguna afectación en la integridad de nuestros hombres. Allí hay diferentes grupos como el ELN y los Pelusos que actúan y delinquen allí, en esa investigación estamos. En otros hechos, el director de la policía acaba de entregar los resultados de una operación en contra de la extorsión en varias ciudades del país. 331 personas capturadas, de las cuales 76 estaban en las cárceles y desde allí dirigían estas intimidaciones para cobrarle extorsiones a muchos habitantes. Una mujer llegó a cobrar 328 giros por un valor cercano a los 45 millones de pesos, producto de extorsiones que se hacían desde la cárcel de Cómbita, por ejemplo. Y también otros casos, como por ejemplo en Antioquia, donde se capturaron 31 personas, eran integrantes de una red de extorsiones a partir de las cárceles El Pesebre, La Paz, Bellavista, Fusagasugá y Picaleña.
Dentro de esta misma investigación, la policía ha señalado que se investiga la posible complicidad de varios guardianes y funcionarios del IMPEC que permitían que se hicieran estas llamadas para intimidar y extorsionar a muchos colombianos que fueron víctimas de este delito durante más de un año. Información desde el Ministerio de Defensa, Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, gracias. Y en otras noticias, la infección respiratoria aguda es la enfermedad que más cobra vidas de menores de 5 años en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud. Hasta el momento, las autoridades han identificado 522 casos probables de fallecimientos relacionados con esta causa. Según el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha hay un reporte de 1.062 fallecimientos de menores de 5 años, de los cuales en 604 la causa probable sería infección respiratoria aguda, 308 por desnutrición y 150 por enfermedad diarreica aguda. En cuanto a las muertes por infección respiratoria, enfermedad que cobra más vidas, de las 604 notificadas, 82 fueron descartadas por la unidad de análisis y 522 se encuentran en estudio para la clasificación final y definir la causa del deceso. Cauca, Atlántico, Córdoba, Huila, norte de Santander, Santander y Meta son las zonas que tienen el mayor número de muertes de niños por esta enfermedad. En mortalidad por desnutrición, de los 308 casos, 54 fueron descartados. En la actualidad hay 254 en estudio. Enfermedad diarreica aguda, tercera causa de muerte en niños. De los 150 reportes, 124 están en proceso de análisis. Esta tarde, empresarios y trabajadores presentarán formalmente su propuesta de aumento del salario mínimo para los colombianos en el 2019. En los últimos 10 años, el aumento del salario ha estado entre el 5 y el 10%. Las cifras que han presentado hasta el momento son las de la CUT con 93.749 pesos y la CGT con 78.124 pesos. Pero ¿cuál consideran los colombianos que debe ser el aumento del salario mínimo? Para mínimo entre 30 a 40 mil pesos. Realistas, por ahí 80. Yo diría que eso se va como a 75, 80 mil pesos más o menos. En los últimos 5 años, los aumentos de los salarios estuvieron entre el 4 y el 7%. Un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario considera que hay incertidumbre sobre la reforma tributaria y el efecto del proyecto de ley de la prima legal para la canasta familiar, por lo que considera que el aumento del salario mínimo sería de 44.531 pesos y por decreto. En este momento la Comisión de Concertación ya está hablando de un piso de 3.8, porque es la inflación de este año más la productividad de este año. Nosotros consideramos que dada la expectativa, la incertidumbre y el panorama político quizás de ofertas o de promesas electorales del gobierno, estamos alrededor de un incremento del 5.6, 5.7%. Las partes esperan que antes del 15 de diciembre se conozca si hay acuerdo o desacuerdo para fijar el salario mínimo para el 2019 de los colombianos. Hay alarma en el gobierno por el reclutamiento ilícito de menores por parte de grupos armados ilegales. Al menos 183 municipios están en riesgo y el principal factor es el narcotráfico. El alto consejero presidencial para los derechos humanos advirtió que los grupos armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales no solo están asesinando líderes sociales, sino que también están reclutando menores de edad. Nosotros recibimos un reclutamiento muy complejo, estamos hablando de 183 municipios en riesgo de reclutamiento. Señaló que estos hechos se presentan principalmente en zonas de cultivos ilícitos. En la medida en que exista un combustible en Colombia de criminalidad como es el narcotráfico, las armas que se entregan con una mano se reciben con la otra mano. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por su parte, reportó que este año se han desvinculado 159 niños, niñas y adolescentes de grupos armados ilegales. Casos 72 han sido desvinculados del ELN, 58 de las FARC, 22 de las BACRIM y 4 del EPL. Dijo que si no existe garantía para que los menores regresen a su familia, ellos quedan bajo protección de la entidad. Porque muchos de estos niños se fueron a los grupos armados ilegales porque su familia no era garante de derechos. Finalmente reveló que en las últimas 2 décadas, 6.570 menores se desvincularon de grupos armados ilegales. Durante el cierre de los 2 días por los derechos humanos que se realiza en Cartagena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Contraloría hablaron de la deuda que tiene el Estado con la reparación de las víctimas. Durante los últimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido 169 reparaciones y 19 sentencias en contra del Estado colombiano.
son alrededor de 5 billones de pesos, a lo que asciende la deuda con las víctimas. Hablaríamos que de esos 5 billones, 2 billones, óiganme bien, las cifras serían 2 billones de pesos se irían solamente a intereses, al pago de intereses por la demora en el pago de estas sentencias. Según la Contraloría, este estado de incumplimiento de estas sentencias contenciosas son en el sector defensa, justicia y seguridad. Mientras tanto, el panorama para el presupuesto del año 2019 destinado para el pago de los mismos es desolador. Solamente alrededor de 919.000 millones de pesos, y ustedes han visto que lo que se tiene presupuestado es el 35% del PIB colombiano, una cifra astronómica. Vamos a trabajar para que a las víctimas de estas 19 sentencias se les cumpla, porque no tiene sentido que decisiones que ha tomado una corte internacional como la Corte Interamericana no le cumplamos. El 35% de las deudas de las sentencias se van por intereses moratorios. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la información del entretenimiento. Por primera vez en Colombia, la clásica pieza francesa El Bolero de Ravel llega convertido en ballet, una excelente oportunidad para acercarse a la cultura gala por medio de las tablas. Con una coreografía llena de sensualidad, llega el ballet Ana Pavlova para presentar Bolero de Ravel. Es una obra muy sensual, es una obra un poco hipnotizante y que sin duda cautiva mucho al público. Dos bailarines hacen homenaje a una obra musical creada por el compositor francés Maurice Ravel en 1928. Este ballet tendrá una única función el próximo jueves en el Teatro Cafam de Bogotá. Hablamos ahora de moda porque las salidas de baño inspiradas en el lejano oriente se imponen dentro de las mujeres en esta temporada de vacaciones. Con el objetivo de sorprender e inspirar, se presentó lo nuevo en vestidos de baño y accesorios. Midnight Blossom, una colección inspirada en la magia de la noche. Reversar las prendas, utilizarlas por los dos lados o girarlas para utilizarlas en 4 sentidos, muchos canutillos, apliques como taches, borlas, flecos. Definitivamente cada prenda tiene un detalle especial. Una propuesta en prendas que se pueden usar en la playa y en la ciudad. Ideal para este fin de año crear tu propia pinta. Definitivamente la versatilidad y la capacidad de crear una pinta en la que cada mujer se sienta única y lo adapte a su estilo es uno de los claims más importantes de la colección. Mezclas de texturas, estampados y detalles cuidadosamente bordados a mano serán los protagonistas para las vacaciones de este fin de año. Acompáñanos este próximo domingo 16 de diciembre en nuestra gran fiesta navideña del Canal 1 y primera novena en el Parque Principal de Suacha a partir de las 4 de la tarde, donde podrás conocer a todos los talentos del canal y disfrutar de un increíble show de pirotecnia. No te lo puedes perder, te esperamos. Y uno de los discos navideños más tradicionales de Colombia dejará su formato físico para migrar a otros espacios. Les hablo de los famosos 14 cañonazos, recordados no solo por sus temas, sino también por sus sugerentes portadas. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Por casi 60 años, los populares 14 cañonazos han acompañado a las familias colombianas en cada diciembre para celebrar y bailar las festividades más grandes del año. Pero en esta oportunidad, el de 2018 será recordado por los seguidores del disco por ser el último en el que cuenten con él en sus manos. El formato evoluciona y ahora se convertirá en una playlist para plataformas digitales y una USB. Y es que sus portadas también eran emblemáticas cada año. En 1961, por ejemplo, la primera hizo alusión precisamente a un cañón. En 1966, por primera vez una modelo posaba en vestido de baño para una carátula y en 1971 el vinilo estaba en formato cassette. En 1980 una modelo completamente desnuda hacía historia y en 1986 también evolucionó. Ahora era CD, lo mismo que en 2004 cuando llegó a ser DVD. Pero cómo olvidar en 2010 su
50 años y así muchos más que hoy quedan en la memoria de todos los parranderos que lo adquirieron y que lo seguirán haciendo en este gran formato. Y el cantante Elvis Crespo se une a las celebraciones de fin de año con su estreno musical. Caminando por la playa me encontré con una chica. Ella me dijo la nene, yo le dije la chiquita. ¿Qué tal si nos conocemos, si animamos el ambiente, nos tomamos una cerveza? Ella me besó es la canción con la que el puertorriqueño prende la Navidad. Más de 2 millones de personas han visto el videoclip y el tema en los listados musicales asciende rápidamente a los primeros lugares. El tema está producido por Fito Blanco, quien ha estado detrás de éxitos de artistas como Pitbull y Jay Álvarez. Ahí les dejo para que se antojen. Gina, Camilo, feliz tarde para ustedes. Feliz tarde, Luz, antojada de playa. Sí. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, que tengan una muy feliz tarde y continúen con El Sultán. Y recuerden, esta noche a las 9, CMI Emisión Central. Feliz tarde.